Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos finalizando la primera semana de la Cuaresma, son 6 semanas, más los 4 días de la ceniza, que le llamamos después de miércoles de ceniza. Y vamos a ir entendiendo por qué la Iglesia busca un tiempo especial que le llama Cuaresma, para que usted y yo vayamos reflexionando y con el ingrediente que he propuesto que usted y yo incorporemos, esto de distinguir los mensajes, unos mensajes para el pueblo del Antiguo Testamento y otro mensaje para el pueblo del Nuevo Testamento. En la medida que avanzamos en la Cuaresma, vamos a irnos dando cuenta de cuán importante es saber marcar la diferencia. Estamos avanzando ya en esta introducción que está haciendo Monseñor Romero. Nos está presentando un contexto del 26 de febrero de 1978. Y quiero que le pongamos atención a la figura de Monseñor Romero como un profeta, como un pastor, como un papá. Oigamos a Monseñor. También se anuncia ya para los próximos meses un seminario sobre reforma educativa. Por las noticias sabemos que han sido invitados a participar el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de AMNET, el rector de la universidad. Esperamos que también se tenga en cuenta la capacidad educativa de la Iglesia, que tiene gran influencia en nuestro medio. La exclusión de este sector educativo podría ser fatal, porque haría muy parcial una reforma educativa que tiene que ser de mucha trascendencia para un pueblo mayoritariamente católico. Llegan a nuestra oficina de socorro jurídico siempre muchas anomalías. No se logran arreglar los conflictos laborales en el centro de la azucarera Elizalco y en el Sindicato de Unión de Trabajadores de Construcción. Hay quejas también de campesinos buscando terrenos y quienes pueden facilitarles para subsistir, con la angustia de que ya vienen las lluvias y no tienen dónde sembrar para sus familias. Yo quiero recordar esta palabra de la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, en el número 23. Si alguno, cita aquí las palabras de la carta de San Juan, si alguno tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios? Y el Papa Pablo VI comenta: la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos.
si se llegase al conflicto entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales, toca a los poderes públicos procurar una solución con la activa participación de las personas y de los grupos sociales. Llegan también, hermanos, muchas denuncias de capturas de desaparecidos. Quiero destacar en una avalancha de correspondencia que llega al arzobispado acerca de Amnistía Internacional sobre desaparecidos, el caso de la señorita Lil Milagro Ramírez. Y me ha conmovido mucho una carta de una cristiana francesa, esta sí dirigida en original a mí, y dice: Monseñor, es una cristiana la que le escribe y que está por la abolición de la tortura. Nosotros estamos lejos y no podemos hacer otra cosa que escribir y dirigirnos a un ministro de Jesucristo. ¿Entiende usted mi llamamiento? ¿Cómo no lo voy a entender? Gracias a Dios ha sido nuestra voz y sentimos que este apoyo internacional nos da fuerza para preguntar lo que estamos preguntando hace mucho tiempo: ¿dónde están los desaparecidos? En reunión con madres de reos o desaparecidos, hemos sufrido la angustia de quienes ven como una nube de polvo que se tienda sobre ese dolor cuando se quiere desmentir este atropello tan cruel a tantos hogares. Siquiera se les informe, ¿dónde están? A Monseñor se le dan muchos títulos. Usted sabe que uno de esos grandes títulos que se le da a Monseñor Romero es la voz de los sin voz. En el grupo Sierra Madre lo llamamos papá Monseñor. Le dimos ese título y suena esa canción que se llama Canción de un Niño, pero la gente le puso el título de Papá Monseñor. Profeta de Dios, símbolo de rebeldía. Cuando escuchamos este segmento, fácilmente podemos titularlo como papá, como profeta, como pastor. ¿De qué trata el arzobispo? De lo que está pasando alrededor. La central de Izalco no resuelve su problema. Los campesinos no tienen tierra para trabajar. Hay una cantidad grandísima de secuestrados, desaparecidos, torturados. Y Monseñor se reúne con los implicados, con las implicadas, para analizar qué se puede hacer. De Francia le llega una carta. Y Monseñor Romero, claro que no se siente ofendido. ¿Comprende usted lo que le pido? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Sí, Monseñor, lo hace todos los días, pero no se ofende. ¿Cómo no voy a entender que desde Francia una católica me diga: estamos en contra de la tortura? Yo también estoy en contra de la tortura, diría Monseñor. Y Monseñor, usando el trípode de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, haciendo uso del trípode de las tres columnas que tiene nuestra iglesia, no solo la Escritura, no, eso es Martín Lutero y sus seguidores, no, el trípode. El trípode es la Sagrada Escritura, claro, la tradición con T mayúscula, lo que realmente pasó, lo que no ocupa en la Sagrada Escritura, y el magisterio. Por eso Monseñor cita la Populorum Progressio del Papa Pablo VI, y cuando se toca el tema de la propiedad privada, Monseñor le da un carácter relativo a la propiedad privada. ¿Tenemos derecho a la propiedad privada? Sí.
Pero no solo a la propiedad privada. También tenemos derecho a la propiedad colectiva, a la propiedad común. Los gobiernos deben velar por los derechos de todos y de todas, no solamente de unos. Pero está claro que en tiempo de Monseñor Romero, el gobierno estaba al servicio de la propiedad privada de unos cuantos, de la oligarquía. Por eso no se extrañe usted cuando en aquel tiempo miraba a la Guardia Nacional cuidando los cafetales. Hoy usted mira al ejército y a la policía cuidando los mismos cafetales. El Estado se pone al servicio de la propiedad privada. No se pone al servicio del bien común. Son cosas que pasaban en 1978, cosas que pasan hoy en el año 2026. Ayer en la YSUCA decían que el grupo que estaba, el panel que estaba de los viernes a las 6 de la tarde, de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, decía que una de ellas estuvo en el concierto de Shakira. Y decía, claro que fue bonito, pero qué cantidad de militares y de policías estaban cuidando el evento. Por supuesto, porque el Estado se pone en función de la propiedad privada. Esto es lo que pasaba en 1978 y es lo que pasa hoy en el año 2026. Hay que salvaguardar la propiedad privada. Un evento de millones, hay que cuidarlo. ¿Y cómo está la situación de los que no manejan millones? ¿Está cuidada de la misma manera? Esto es la populorum progressio. La propiedad privada no debe prevalecer por sobre todo, no. También debe tomarse en consideración la propiedad de esos campesinos que no tienen tierra, de la gente que no tiene dónde vivir, de la gente que fue secuestrada, como Lil Milagro Ramírez, de todos y de todas. El Estado, para eso es Estado, y Monseñor, basándose en el trípode de la fe, pone el dedo en la llaga. Vamos a las lecturas. Estamos en esta catequesis que yo sé que la estamos aprovechando muy bien. ¿Cuál texto, cuál lectura es para usted y para mí? ¿Y cuál es para otros? Leamos Deuteronomio 26, del 16 al 19. Dice lo siguiente: Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios, y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que han hecho, y serás el pueblo santo del Señor tu Dios, como prometió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted va a escuchar a algunos predicadores y dicen perfectamente igual que Moisés en el Deuteronomio: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos. Y usted pone atención y se pregunta: ¿cuáles mandatos? ¿Los 10 que dio Moisés? ¿Los 14? ¿Los 40? ¿O los 613 del tiempo de Jesús? ¿Cuáles?
Y cuando usted ya tiene una madurez espiritual, ya no se escandaliza si dice, esos mandatos no son para mí. Esos mandatos fueron los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel. Lo que sucede es que como yo soy cristiano, entonces yo cumplo los mandatos de Jesús. Pero usted va a encontrar arzobispos, cardenales, padres, pastores, que no van a estar de acuerdo con nosotros. Aquí dice, mire, hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Y cuando usted le dice, no, pero es que eso es para los judíos, se le asustan. Se asustan. La verdad es que nuestro cristianismo todavía está en pañales. Nosotros, le puedo decir yo que llevo cuántos años de estar en formación. Imagínense, desde 1985 estoy yo en formación. 41 años. Dentro del seminario me estoy refiriendo. Y yo nunca he dejado mi formación. 46 años. 41 años de estar en formación. Es cierto, estudié en la Universidad Landívar, la Universidad Rafael Landívar, sí, también en la UCA, sí, también en el DEI y también en Cuba, en el Martin Luther King, sí, pero después, y el cristianismo está en pañales. ¿Cuántos sacerdotes a la hora de escuchar, de atender a un penitente que viene a confesarse, lo que toma como parámetro son los 10 mandamientos? A ver, ¿has fallado tú al primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Has fallado al segundo? Honra a tu padre, a tu madre. No jurarás en falso nombre de Dios. Santifica las fiestas. Imagínense el decálogo. Pero esa es la ley de los judíos. Nuestra ley no es esa. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Por eso nuestro cristianismo está en pañales todavía. No hemos cruzado la frontera. Yo tengo una cruzada con ustedes y con otra gente de cruzar la frontera del Antiguo Testamento y llegar por fin al Nuevo Testamento. El Deuteronomio significa segunda ley. El Éxodo es la primera ley. Aquí está el Deuteronomio. Y cuando usted lee el Levítico, hay otras leyes. Y uno, cristiano cualquiera, se pone a pensar, ¿y yo debo cumplir esas leyes? De repente se va a encontrar usted con aquella ley del levirato. Aquello que sucede con aquella muchacha que se casó y no pudo tener hijos y su marido murió y quedó viuda sin hijos. Por ley, levirato, el hermano que le sigue debe casarse con la viuda y meterse con la viuda hasta conseguir heredero. Pero se murió ese y tampoco, y fueron 7. Y la pregunta de los saduceos, que no creen en la resurrección, ¿de quién de los 7 va a ser esposa esta muchacha que con ninguno tuvo hijos? Se murieron los 7. Los 7 fueron esposos de ella. Levirato. Imagínese usted cumpliendo la ley del levirato. Yo casándome con la cuñada. No, eso ya no pasa. Imagínese otra ley. Aquella ley de la circuncisión. Hay que presentar al niño en el templo, pero hay que cortarle el prepucio, hay que circuncidar. Imagínese usted viviendo. Esas son las leyes del pueblo de Israel. Yo veo algunos sacerdotes que la gente tiene su creatividad y dice, ahí traigo mi niño recién nacido y quiero que me lo presenten en el templo, y agarran al niño y lo ponen en alto y todos le aplaudimos, bravo, presentado el niño en el templo. Eso es ley judía. Es como cuando los hermanos sacerdotes se les ocurre celebrar la misa el sábado, pero es la misa que toca el domingo y la celebran a las 6. Es que el día judío termina a las 6 de la tarde y comienza ya el domingo. Es ley judía.
pero yo nunca lo hice, ni pienso hacerlo. Pero cuando no tenemos claro qué es el cristianismo, hacemos una horchata con el judaísmo. Yo no soy judío, yo soy cristiano y mi ley es otra. El Deuteronomio 26 está hablando de la ley para ese pueblo. Ustedes han elegido a Dios. Dios los ha elegido a ustedes. Ustedes serán su pueblo y Dios será su Dios. Esto es la propuesta de Dios al sacarlos de Egipto. De las 12 tribus hace un solo pueblo y lo hace su pueblo y Él se convierte en su Dios. Eso pasó en el Éxodo. Pero usted y yo no venimos de Egipto. No, nuestra liberación es otra. Pero Jesús nos liberó de la religión judía. Nos libera de cualquier religión. Por eso está claro que para nosotros no es ningún problema andar con imágenes. No es ese el tema para nosotros. En el Antiguo Testamento, una imagen era un Dios. En nosotros no. Una imagen es una imagen. Ay, qué bonito está San Antonio. Ay, qué lindo el corazón de Jesús. Ay, qué preciosa la Virgen. Son imágenes. No tienen nada que ver con idolatría. Porque nuestra ley es otra. Mateo 5, 43 al 48 dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Es usted judío? Ame a su amigo, odie a su enemigo. ¿Y usted se siente cómoda? Amando a su vecino, amando al que se lleva bien con usted y odiando al que le cae mal. Esa vieja, ese viejo, ¿sí? ¿Usted se siente cómoda? Pues no. Cristianismo es otra cosa. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. En tiempos de la guerra, John Sobrino nos contaba que él visitó un refugio. El arzobispado no distinguía quién venía de dónde. Y fácilmente se juntaba gente que venía huyendo del ejército, gente que venía huyendo de la guerrilla. Pero en el refugio se les celebraba misa, se les daba formación, se les daba de comer, donde dormir. Y había unas normas. John Sobrino cuenta que en un momento había una celebración e hicieron un altar. Y donde estaban los nombres de las víctimas del ejército, lo llenaron de flores. En otro lado, habían puesto nombres de soldados que habían caído en combate y no les pusieron flores. Y John Sobrino les pregunta, ¿y por qué estos nombres
no tienen flores. Y los organizadores los coordinadores del refugio dijeron, suficiente con que les hayamos puesto los nombres. Esto, usted lo escucha hoy, 30 y tantos años después, y parece fácil, pero no lo es. En un encuentro, en un operativo, en muchas de las veces, los operativos militares eran 5,000 soldados y arrasaban y creían que todos eran guerrilleros y ellos mataban, pero en algunos operativos había resistencia, había grupos guerrilleros armados que defendían al pueblo y caían algunos soldados. No era que los grupos guerrilleros venían a buscar a los soldados, no, había operativo militar y el grupo, la comunidad, tenía grupos guerrilleros de defensa. Y en el cruce de fuego morían civiles, morían guerrilleros, y morían militares. Había deseos de tener odio por esos militares que llegaron con el operativo. Pero poner los nombres es bastante. Le dijeron a John Sobrino, con poner sus nombres es suficiente. Ponerle flores es demasiado. Le ponemos flores a nuestros inocentes caídos. Y eso tiene una connotación maravillosa. Las comunidades en los refugios maduraron tanto, aprendieron tanto de Monseñor Romero, que fueron capaces, aunque sea, de poner los nombres de los soldados que habían llegado a agredir a la comunidad con los operativos militares, pero no le ponían flores. No merecen las flores. Oyeron que se les dijo, ama al prójimo y odia a tu enemigo. No, le ponemos los nombres. Yo les digo, amen a sus enemigos, aunque sean los nombres de los soldados que murieron en ese operativo porque los cuerpos guerrilleros defendieron a la comunidad. Esto pasó miles de veces. Y las comunidades aprendieron a amar. Hoy estamos en una coyuntura diferente. Y las comunidades, desde el fondo de su corazón, sacan amor para algunos que, aunque no se les diga sus nombres, se les diga un apodo, los mencionan. No les ponen flores, los mencionan. La comunidad aprende. Hay una vecina que vende en el mercado. Un día estábamos platicando y me dice que yo no sé en qué momento este muchacho se convirtió en ese monstruo que sale hoy en la televisión. Yo no sé en qué momento era un niño bueno, jovencito bueno, y de repente se perdió. Y lo menciona con un sentimiento de lástima. No sé qué pasó. No sé cómo se perdió ese muchacho. Fíjese que no le está diciendo maldito desgraciado, no. No sé cómo se perdió ese muchacho. Yo le escucho y me refiero a Mateo 5, 43, 48. Oyeron que se les dijo, yo les digo. ¿Y qué hacen de extraordinario ustedes si solo aman a los que los aman? Es que tenemos que ser extraordinarios. Tenemos que ser, según Mateo 5, perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Yo no tengo derecho a vivir la ley de Moisés. Hay algo mejor que la ley de Moisés y es la ley de Jesús. Yo debo amar a mi prójimo y amar a mi enemigo. No puedo amar solo a uno. No puedo amar solo
al que se lleva bien conmigo. Debo amar a todos y a todas. Esta es la ley de Jesús. ¿Qué recompensa merecen? Si ustedes cumplen la ley de Moisés, son igual que los paganos. Aman a su prójimo y odian a su enemigo. ¿Qué mérito tienen? Ninguno. Por eso, esa ley de Moisés no es para nosotros. Usted no tiene derecho, yo no tengo ningún derecho de odiar al que no me ama. No tengo ningún derecho. Yo tengo conflictos con muchas personas. A lo largo de mi vida he tenido grandes conflictos. Allá en Panamá, una vez llegaron dos muchachas. Yo estaba saliendo de la misa y me llegaron a preguntar, padre, fíjese, y las preguntas que me hacían yo entendí que eran preguntas de trampa. Yo les planteé lo que yo sabía, como yo me defendía. Y el día lunes yo tenía un programa en una radio, Original Estéreo, y yo grababa los programas de la semana porque toda la semana me la pasaba en la montaña. Pero algo me decía a mí, estas muchachas llegaron, algo está pasando, algo tramaban estas muchachas. Yo terminé mi programa y sintonicé otra radio y estaba uno de los ricos de ese pueblo hablando pestes en contra mía. Yo salí de la radio, tomé un taxi y me fui a meter a la radio. Ni pedí permiso. El programa se llamaba Pulso Ciudadano. Y yo, la puerta estaba abierta de la radio. Entré y jalé una silla y me senté frente al tipo que estaba hablando en contra de mí. Y le dije, buenos días. Yo soy el padre Mauricio Merino del que usted está hablando. Vamos a aclarar un par de cosas. Y se armó un alboroto porque los de la radio no sabían cómo detener eso. No pudieron. El programa iba a terminar en 5 minutos. Y hablamos 45 minutos al aire. Y le aclaré a ese señor que no tiene ningún derecho de hablar en contra mía si no me conocía. Y etcétera. Bueno, ¿se imagina? Fue un debate tremendo. Porque un viejo rico, perdón la expresión, no tiene ningún derecho de difamarme a mí. Y por eso me fui a sentar enfrente y lo fui a confrontar y le dije, yo soy del que usted está hablando. Dígame, ¿qué es lo que le molesta de lo que yo hago? Porque él dijo, allá anda un ciudadano salvadoreño. Le dije, primero no soy ciudadano salvadoreño, soy un sacerdote y usted me respeta a mí. Y si no sabe lo que ando haciendo, le voy a explicar. Y le dije todo lo que yo andaba haciendo con las comunidades. ¿Qué de eso le molesta? Y les dije, si ustedes se van a poner a pelear entre ustedes, yo me subo a una loma y me pongo a ver como un partido de fútbol. Porque yo no vine a que ustedes pelearan. Vine para que ustedes se unieran. Pero si ustedes los ricos quieren destruir a los pobres, entonces me van a encontrar a mí porque yo defiendo a los pobres. Bueno, ¿se imagina un debate como ese? Yo no permito que nadie me falte el respeto. Eso es otra cosa. Pero que yo lo odie, no. Cuando yo después de eso pasaba por las comunidades, los pobrecitos habían escuchado el debate y me decían, muy bien, padre Mauricio, qué bonito que puso quieto no voy a decir el nombre del señor, qué bueno que lo puso quieto. Y cuando yo pasaba enfrente de la casa, él tenía como 5 perros, tamaños perros, yo siempre pasaba con un garrote. Y yo cargaba mi machete, un corvo salvadoreño, con vaina. Yo andaba trabajando con los campesinos y cargaba un garrote. A mí ningún perro me iba a morder. Ladraban. Pero digo, si este degenerado me suelta un perro, ese perro se muere porque se muere. Pero nunca le tuve miedo. Nunca me saludó. No me importa. No lo odiaba. Solo lo puse en su lugar. Porque no merezco yo un maltrato de él
ni de nadie. Esa es mi dignidad. A mí cuando me insultan por teléfono, pero mira, yo los respeto. Me defiendo, les explico, pero yo no permito que nadie me falte el respeto. No, yo soy cristiano y no los odio, pero no les permito que se pasen de la línea. Esa es otra cosa. Yo me quiero, me amo a los pobres. Como le acabo de decir a Soyapango, fui a dar un tema en la escuelita, ahí en Martínez Meléndez. Les digo, yo hice 4 votos en mi congregación: pobreza, castidad, obediencia y estabilidad. Y les expliqué, el voto de estabilidad significa dedicarme todos los días de mi vida al servicio de los pobres. Por eso vine con ustedes. Si me invitan de Santa Elena y La Escalón, no voy, porque ese es mi derecho. Yo no voy, porque voy donde están los pobres. Esta es mi consagración, mi sacerdocio, está al servicio de los pobres, no al servicio de los ricos. Que me perdonen los ricos, pero yo no voy donde van los ricos. No, esa es mi decisión, es mi consagración. Pero invítenme a los pobres las veces que quieran y ahí voy a estar. Pero esa es mi consagración. Y no los odio, es que yo no odio a los ricos, solo los pongo en su lugar. No permito que le falten el respeto a los pobres. Les cuento estas anécdotas porque yo me tomo en serio el cristianismo, no la ley judía. No, esa no me interesa. Y ojalá usted también dejara de cumplir la ley judía y empezáramos a cumplir la ley de Jesús. Desafío grande. No estamos acostumbrados, pero hay que empezar. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.